para llegar al poder. Pero no solo con esto nos vamos a quedar aquí en este programa, sino que también vamos a ver otro video de Agustín Laje que se titula Petro enloquece tras ser derrotado en el Congreso. Esto no es nuevo, no es reciente, pero sí tiene pocos días y unas semanas. Vamos a ver el video. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de este canal de YouTube. El día de hoy nos abocaremos a Colombia porque Gustavo Petro, el guerrillero que preside al hermoso pueblo colombiano, ha enloquecido por completo, ha dado uno de los peores discursos de su vida, un discurso lleno de furcios, lleno de referencias bizarras, lleno de códigos, incluso de guiños inentendibles e incluso todavía más. Se puso la medalla del M19 en el pecho y dijo: nosotros los del M19 tal y cual cosa. Ya te voy a mostrar todo. Es impresionante el nivel de locura al que puede llegar el borracho Gustavo Petro, porque Colombia ha rechazado la reforma laboral que el petrismo se traía entre manos. Y Petro no se la aguantó y quiso levantar a sus bases de militantes, la mayoría de ellos rentados, sectores indígenas rentados, colocados en puestos especiales del Estado con contratos multimillonarios, levantó a los sindicatos, levantó a los menesterosos y subsidiados de siempre, que siempre están dispuestos a seguir a los líderes de izquierdas con tal de no trabajar de verdad, con tal de no producir, con tal de continuar viviendo de los demás, con tal de seguir parasitando. Bueno, ese tipo de gente que lamentablemente existe en todos nuestros países y que son la carne de cañón favorita, el idiota útil favorito del izquierdismo, pues en este caso ha respondido a Gustavo Petro, movilizándose durante un rato nada más. Ya te voy a explicar todo bien. Durante un rato nada más en lo que Gustavo Petro pensó que iba a ser un nuevo estallido social, esta vez comandado desde el mismísimo Estado, en realidad fue apenas un microchispazo del cual se esperará pronto una consulta popular. Tenemos 1.400 personas en vivo. Por favor, como siempre te pido, regálame un like, un dedito para arriba, un me gusta y un comentario en el chat. Si nunca has usado el chat, mirá, te cuento, le vas a hacer mucho bien a este canal si simplemente saludás, poné lo que quieras. Hola, ¿desde dónde nos estás mirando? ¿Qué pensás al respecto de lo que está pasando en Colombia? Un mensaje de apoyo, lo que vos quieras. Todo mensaje es bienvenido para dinamizar este algoritmo de este canal que viene un poco caído, culpa mía, culpa de viajes que he tenido y que me han imposibilitado estar con la frecuencia suficiente como para mantener arriba el algoritmo de YouTube. Pero bien, ya nos vamos acercando a las 2.000 personas en vivo. Bien, ¿qué pasó? Mira, te lo voy a resumir así. Petro ha impulsado una serie de reformas y en general ha fracasado. Así como fracasó su reforma de la salud, acaba de fracasar hace muy pocas horas, a través de una comisión del Senado, su reforma laboral. Una reforma laboral que, entre otras cosas, reducía la cantidad de horas de los puestos de trabajo, subía el salario mínimo y otras reformas más que todos ya sabemos en qué termina eso, en despidos, en trabajo en informalidad, porque las empresas no pueden absorber los costos adicionales de que el Estado les aumente los salarios mínimos. Por lo tanto, ¿qué terminan haciendo? Empleo informal y o despido. O sea, afectan a los más vulnerables que supuestamente el Estado pretende ayudar con legislaciones intervencionistas como la de elevar el salario mínimo o la de reducir la cantidad de horas de empleo. Bien, populismo de izquierdas que ya sabemos en qué termina. La cuestión es que en el Senado esto se rechazó. Petro enloqueció por completo, movilizó a sus bases adictas, sus bases de militantes rentados y menesterosos adictos al Estado y ha amenazado con llamar a una consulta popular. Una consulta popular significa que el pueblo va a votar. El gran problema no es que el pueblo vote, el gran asunto es qué se le va a hacer votar al pueblo. Es decir, el pueblo va a votar por una reforma laboral que el Congreso, como representante del pueblo en una república, acaba de rechazar, o el pueblo, por ejemplo, va a votar por la reelección para las próximas elecciones de Gustavo Petro, habilitar una reelección. Todo esto está todavía en veremos. No se sabe todavía qué se puede traer entre manos Petro para meter dentro de la consulta popular. Recordemos, por ejemplo, que cuando Santos hizo su consulta popular para darle impunidad a la FARC, además de meter el tema FARC, metió todos los temas de género en la consulta popular. Lo metió escondido. Y ahí hubo mucha gente que ni siquiera sabía que les habían metido ideología de género en una consulta popular sobre un conflicto armado con la FARC. Y cuando en esa consulta popular gana el no a las FARC, no el sí a las FARC, sino el no a las FARC, ¿qué hizo Santos? Lo impuso de todas formas a través del Congreso. O sea, hizo al revés de lo que está haciendo ahora Petro, que primero fue por el Congreso y como no pudo por el Congreso, ahora va recién por la consulta popular. El asunto
es que hemos visto un discurso de más o menos media hora, bochornoso de Gustavo Petro el día de hoy, tras, insisto, el rechazo de su reforma laboral en el Congreso. Pero bien, este fue el momento para que empezamos a ver algunas imágenes. En un ratito nada más voy a estar hablando con Julián Hoyos, colombiano de Conciudadanos. Muy interesante Julián Hoyos para que nos explique más sobre todo esto. Pero mientras vamos poniéndonos en contexto, ya tenemos 2.500 personas. Esta es la reacción de los simpatizantes del gobierno de Gustavo Petro tras el anuncio de que se hundió la reforma laboral en el Senado de la República con la votación de los 8 senadores que firmaron la ponencia negativa del proyecto. Bien, miren, este fue el momento donde se anuncia que no pasa la reforma. 8 votos por el sí al archivo de la reforma pensión laboral y 6 votos por el no. Ha sido archivada la reforma laboral. Compañeras y compañeros, el Congreso de la República. Bien, este es el momento en que se anuncia que no pasa la reforma laboral, se empiezan a caldear los ánimos y Gustavo Petro empieza a convocar a lo que él llama el pueblo. En realidad lo que él llama el pueblo son sus militantes. ¿Quiénes son sus militantes? Indígenas que tienen contratos multimillonarios con el gobierno, sectores marginales que reciben del gobierno no una asistencia real, sino, digamos, una asistencia coercitiva. Es decir, te damos una asistencia en la medida en que apoyes activamente al gobierno y respondas a los llamados de movilizaciones como el que acaba de tener lugar. ¿A quién más llama pueblo Gustavo Petro? A los sindicatos, por ejemplo, determinados sindicatos, a sectores de izquierdas e incluso a sectores guerrilleros. Eso es el pueblo colombiano según Gustavo Petro. Pueblo al cual convocó a un acto en el cual el principal orador fue el propio Gustavo Petro, y dijo, entre otras cosas, lo siguiente: quedan convocados, arranca la consulta popular, la movilización es permanente y creciente. O sea, está levantando a su gente contra un poder de la República, nada menos que contra el Congreso de Colombia. Escuchen este fragmento en el cual incluso Petro se compara la situación con Jesucristo. Escuchen esto. Aquí se levantan las cruces de Jesús el carpintero, no del Jesús que manejan para golpear al pueblo usando espadas y muerte sobre indígenas. Aquí se reivindica el mensaje justiciero. Aquí sabemos que es Bencos Biojó. Aquí sabemos quién es Bolívar y Antonio Nariño. Aquí sabemos que es luchar por la libertad y la república, porque no existe república, decía Platón, sin los designios democráticos del pueblo. Así que quedan convocados. Perdón. Tengo que frenar acá. Platón, en su libro La República, es todo menos un demócrata. Al contrario, es uno de los más grandes críticos de la democracia, Platón. ¿Por qué? Porque la asemeja al gobierno de la ignorancia. Y además, por los ciclos políticos, lo que le sigue a una democracia es una tiranía. Con lo cual, esto que está diciendo Petro es una burrada. Perdón que haga esta pausa, pero que no lo puedo dejar pasar. Es una burrada. Para Platón, en la República no es democrática. De hecho, es un crítico acérrimo contra la democracia en la República. Pero este sujeto, como se expresa frente a gente más ignorante incluso que él se da el gusto de citar sin haber leído autores clásicos, en este caso filósofos clásicos, de los cuales no tiene la más pálida idea. Si hay alguien que no fue democrático, o demócrata mejor dicho, fue Platón, uno de los más grandes críticos de la democracia, empezando porque a su maestro Sócrates lo había matado la democracia. En un contexto democrático es donde se decreta la muerte de su maestro Sócrates. Por lo tanto, Platón detestaba la democracia. Este tipo es un completo ignorante. Perdón, hice esta pausa nomás para que no se coman el amague y no crean una sola palabra de la supuesta erudición que dice tener este sujeto, porque habla frente a gente, digamos, de escasas luces, gente con una formación minúscula, semianalfabetos son los seguidores de Petro, frente a los cuales puede sacar la chapa de nombres como Platón, ¿no? Existe república, decía Platón, sin los designios democráticos del pueblo. Así que quedan convocados. Arranca la consulta popular. La movilización es permanente y creciente. Tendrá su máximo, no el día de hoy de los votos
de los que ya vendieron su corazón a la codicia, sino en la plenaria del Senado, donde cada senador debe recordar que no es más que un simple representante del pueblo y que debe obedecerlo. Y que si no es así, si se cree tirano sobre el pueblo, si le da miedo al pueblo que representa, entonces el pueblo lo sacará del Congreso como tiene que ser. ¡Wow! Bueno, eso es una amenaza directa. Si el pueblo no, perdón, si el Senado no vota como quiere el pueblo, ¿y quién es el intérprete de lo que quiere el pueblo? Petro. Petro interpreta qué es lo que quiere el pueblo. Y si el Senado no vota lo que manda Petro, pues entonces el Senado no está votando lo que quiere el pueblo. Y el pueblo tendrá que sacar a los senadores del Congreso. Esto es prácticamente una llamada abierta a un golpe de Estado. A un golpe de Estado contra, insisto, uno de los poderes fundamentales de una república, que es el poder legislativo. En este caso, el Senado, que no ha votado lo que quería Petro, y Petro interpreta que entonces el Senado no ha votado lo que quiere el pueblo, porque Petro es el líder que interpreta mejor que nadie la voluntad del pueblo. Por eso él habla en nombre del pueblo. Y insisto, en realidad es el pueblo de las izquierdas. ¿Cuál es el pueblo de las izquierdas? Los sectores que viven del estatismo, los sectores que tienen negocios con el Estado, los sectores que parasitan del sector privado y productivo de una república. Ese es el pueblo del socialismo del siglo XXI. El pueblo parásito. El pueblo productivo es el antipueblo para el socialismo del siglo XXI. Entonces Petro, interpretando al pueblo, quiere levantarlo, insisto, contra un poder republicano. Ahora, escuchemos incluso, y lo tengo a Julián Hoyos del otro lado, ya le voy a dar ingreso en 2 minutos nada más, pero quiero que escuchemos algún fragmento más. Esta es la amenaza pública que le hace Gustavo Petro a los congresistas que no voten como él quiere. Dice que los que fueron del M19 no hablan carreta. ¿Qué significa hablar carreta para un colombiano? Significa, digamos, hablar de más, hablar en el aire, estirar la conversación más de la cuenta. El M19 es un grupo asesino, terrorista, delincuencial, realmente tenebroso. Sí, para nuestros espectadores que no saben qué fue el M19, fue un grupo terrorista integrado, entre otras cosas, por el mismísimo Gustavo Petro, que tiene las manos manchadas de sangre colombiana. Claro, el grupo terrorista M19 se dedicaba a secuestrar y a matar colombianos. ¿Para qué? Para imponer ideologías izquierdistas. Y esto fue lo que dijo, para que ustedes vean que siempre que acá en este canal hemos dicho Gustavo Petro era un terrorista, participó de organizaciones terroristas, había gente que decía, no, vos difundís fake news. Bueno, acá mismo él lo está confesando abiertamente, sabiéndose miembro y sacando pecho por haber sido miembro del grupo terrorista M19. Escuchen esto. Los que fuimos del M19 no aprendimos a hablar carreta. Fuimos oficiales de Bolívar y ese es un juramento que se lleva hasta el final como una marca, porque es la misma marca de los aurelianos. Bien lo contó Gabriel García Márquez. El viernes estuve en la casa donde los que fuimos del M19 no aprendimos a hablar carreta. Los que fuimos del M19, él fue del M19 y saca pecho y amenaza en su condición de exterrorista. Porque ¿cómo va a tomar uno esto sino como una amenaza? Acaba de amenazar a los senadores, pues ahora amenaza en general, los que fuimos del M19. Además, algo que marcaba recién Daniel en la marquesina en pantalla, parece que está borracho. Se sabe de las adicciones de Gustavo Petro, Vox Populi. Es ampliamente conocido que este señor tiene grandes problemas con sustancias en general. Sustancias que cambian la manera... Justamente eso lo vimos recién en el video nuevo, en el vivo nuevo, que su ex canciller lo mandó al frente. Está acá en este canal, el video donde reaccionamos al vivo de Agustín Laje con Santiago Giraldo, hablando de este escándalo, donde el ex canciller de Petro lo manda al frente y lo vigilantea de que sí, es drogadicto. Las capacidades cognitivas y las formas lingüísticas, las formas de hablar. Vamos a ver este fragmento que subió María Fernanda Cabal, senadora colombiana, donde dice: reunir a unos cuantos fanáticos a los que les dio buses, sonido y tarima para terminar desvariando. Petro debería hacerse revisar. A ver, 1 minuto 20 de video y lo sumamos a Julián Hoyos para que nos cuente algunas cosas de lo que está pasando en Colombia. Porque las flores amarillas huelen a salvación y porque las mariposas amarillas
anuncian revolución. Se van a acabar los 100 años de soledad. Dije ayer, quizás sea el último Aureliano y me place, porque los aurelianos le vendieron el corazón a la violencia antes de amar, como en la vorágine. Y por eso hubo 100 años de soledad en Colombia. Por eso olvidamos a Bolívar cuando nos empezamos a matar entre nosotros, a dividirnos, a dejarnos engañar en la borrachera, a perder el norte, a pensar que todo está perdido y que Colombia no tiene salvación. Pues otra vez caen y vuelan las mariposas amarillas. Así que llegó el momento. Es buenísimo, las mariposas amarillas de Gustavo Petro, es genial. Este tipo es un poeta frustrado, pero de esos poetas frustrados de tabernas, que le sale la pseudopoesía después de haberse tomado un litro de whisky entero solo. Es un poeta frustrado de taberna, de borrachería nocturna, no pasa de eso, solo que, bueno, su autoestima desmedido, su narcisismo desmedido le lleva a pensar que es una buena idea en un acto político jugar a estar en la taberna del bar después de una botella de whisky. Ahora bien, alguien me decía en el chat recién, muy interesante, lo había pensado también, que está imitando las formas de Hugo Chávez. Está arrastrando palabras, tiene gestos bastante, que por lo menos a mí me hacen acordar también a Hugo Chávez. Está jugando ese papel. Bien, tenemos mucha más información para darte de todo esto, pero no quiero demorar más a nuestro invitado, con lo cual vamos a comentarla junto con él en vivo y en directo para aprender más de lo que está pasando en Colombia y qué podría pasar en el corto plazo. Gracias, por cierto, a los amigos que están dejando sus superchats para ayudarnos a financiar este canal y esta transmisión en vivo. Le voy a dar la bienvenida a Julián Hoyos, quien es director de Conciudadanos, una organización de la sociedad civil en Colombia. Julián, querido, ¿cómo estás? Agus, feliz de estar acá contigo. También nos reímos acá, nos reímos para no llorar, entre otras cosas. Reírse para no llorar, eso es una muy buena estrategia, ¿no? Para poder llevar con calma todo esto. Contame, vos sabes que ahora que estabas... Sí, adelante. No, que ahora que estabas diciendo esto del tema del pueblo, la verdad no me resisto a hablar de eso, cuánto este hombre habla del pueblo, porque te quería decir, Agus, que entre otras cosas, o sea, Petro no es ni siquiera un populista. Hoy yo quisiera como iniciar de pronto aquí hablando contigo un poco de esto. Mucha gente hoy está diciendo, no, este hombre es un populista y no sé qué. A mí me parece que ya la palabra ni siquiera le queda. O sea, Agus, ponete a pensar, este hombre ya perdió el pueblo, si es que alguna vez lo tuvo, y la realidad es que, es decir, hoy quedó evidenciado que no tiene el pueblo. O sea, será demagogo, por supuesto, pero perdió el pueblo. Hoy Petro lo que es sistema, o sea, es 100% sistema. Y lo que viste hoy, Agus, y que da risa de alguna manera, escucharlo hablar carreta, que es a lo que se ha dedicado, lo que viste hoy es la marcha no del pueblo, sino de los funcionarios y de los contratistas. O sea, de la gente que vive del Estado. La gente que vive del Estado, ¿cierto? De sus funcionarios. O sea, este hombre, vos no te imaginás, Agus, la cantidad de plata que se tiene que gastar para sacar a esa gente a la plaza de Bolívar. Es impresionante. O sea, es decir, tuvo que decretar día cívico, que entre otras cosas todos los alcaldes se le fueron en contra, pero es increíble eso. O sea, es decir, él necesita hoy toda la institución para poder sacar la gente y con todo el vacío que ves en esa plaza de Bolívar para hacerlo posible. O sea, Petro ya no tiene el pueblo. Eso me parece importantísimo decirlo. No le queda ya para ser populista a este hombre porque perdió el pueblo. Hoy es sistema. Julián, estas son las imágenes que han circulado de la Plaza de Bolívar con Petro ya en la plaza. Es decir, según vemos aquí por la hora que indican, no es que estaba llegando la gente, sino que Petro ya estaba en la plaza hablando. Esto es mucha gente para Colombia, es poca gente, es habitual que se llene esa plaza. ¿Cuán grande es esa plaza? Háblanos un poco de eso, porque así a priori, para alguien que no es colombiano, esto en realidad puede significar poco. Es decir, más allá de ver que no está llena, que no está completamente llena, bueno, uno con esta toma tampoco se da cuenta de cuán grande es la plaza, porque quizás sea casi imposible llenarla, ¿no? Sí, a ver, lo primero que uno tiene que saber es Perdón, solo para que se escuche que estaba ya hablando Petro. Bien, eso para que la gente escuche que ya en ese momento estaba hablando Petro, ¿ok? Que justo era durante su discurso y así de vacía se veía. O sea, esto es triste. O sea, hay que decirlo, ese es el fracaso rotundo de este gobierno. Podemos hablar mucho de esto, pero especialmente el primer punto para uno dimensionar es cuánto le cuesta al gobierno hacer esto. La tarima, digamos, es importante que te des cuenta, por ejemplo, todo ese espacio vacío entre rejas
ese espacio, una marcha naturalmente de cualquier otra índole, un paro, qué sé yo, de cualquier gremio, una marcha de las que se hacen por valores, temas de familia, lo que quieras, ese espacio nunca está cerrado con rejas. Ese espacio siempre está libre, porque en teoría ese espacio se llena también. Empezar por ahí, la mitad, el cuadrado que es de la mitad, que hay un vacío también, nunca debería estar vacío, al punto en el que se monta encima de la estatua de Bolívar que hay ahí. Todo este pedazo es casi un 20% de la plaza que estás viendo vacío, que es junto al Capitolio, es decir, normalmente es el que más se llena porque es donde llegan, porque ellos vienen de la esquina donde se ve la catedral. Bien, o sea, ahí te estás dando cuenta que no es ni un 60% de la plaza llena, es una plaza relativamente grande, pero ahí no hay más de, qué sé yo, 5.000 personas. Más allá de eso, que no hay más de 5.000 personas ahí, tenés que tener muy en cuenta cuánto le cuesta. El presidente decreta día cívico, que eso es importante. Significa que la gente, en teoría, no está obligada, porque no le pueden hacer nada legalmente, supuestamente, para ir a trabajar. O sea, toda la facilidad institucional para que su gente, su pueblo, asistiera. Dos, la mayoría de la gente indígena que está, y esa gente indígena no es que vive ahí cerquita de Bogotá, vive lejísimos y las traen en bus. ¿Cuánto cuesta traer a toda esa gente? Y tres, ¿cuánta gente trabaja ahí nomás a una cuadra que es el Palacio de Justicia y todas las instituciones del Estado? O sea, Petro, por eso es que yo digo que, y ahí te das cuenta todos los supuestos resguardos indígenas, con toda una cantidad de realidades donde hasta muchos indígenas dicen que esta gente no los representa, esta es gente que vive del Estado y que se aprovecha de muchos indígenas para recibir plata del Estado. O sea, al final es la marcha de los funcionarios y de los contratistas. Ahí es donde yo digo, o sea, Petro perdió el pueblo y lo perdió hace rato. Petro hoy es 100% sistema, que al final es la frustración de la izquierda. La mayor frustración al final de la izquierda, vos lo sabes muy bien, es ya cuando es sistema, porque le era muy fácil, siendo oposición, crear dialéctica. Aquí, siendo sistema, vos cómo creas una protesta si tú eres el sistema. O sea, ¿contra quién protestas? ¿Dónde está tu dialéctica? Entonces es bien chistoso porque ya no tienes enemigos porque vos sos el que de alguna manera ya es el culpable de todo. Y súmale todo lo que se gasta para hacer esto, súmale todo lo que incumple de promesas de su campaña. Ahorita les dijo no hace mucho a los estudiantes que la deuda del ICETEX que se iba a negociar ya no se puede negociar porque no tiene plata. Le dijo a los arroceros que estaban pidiendo un infierno de plata, no estaban pidiendo unas cosas concretas de plata, le dijo, no se los voy a dar, no tengo plata. Y va a crear una consulta popular que más o menos debe estar costando más de 500.000 millones de pesos. Una cosa que a nadie le interesa, que nadie le estaba pidiendo, y es lo único que le queda para crear dialéctica, porque es que no tiene, o sea, necesita enemigos. El problema es que hoy está en la frustración del ser el sistema. Bueno, varias cosas que quiero remarcar muy interesantes. Primero, yo por eso quería ver con vos esta plaza para que me explicaras, porque cuando uno no es del lugar, hay muchas cosas que se le pasan. Por ejemplo, a mí se me pasaba que la valla de la línea del escenario había sido colocada bastante adelante, comiéndose, por lo menos ahí yo veo un cuarto de la plaza está en blanco, atrás de esa valla, con la excusa de que ahí está el escenario, pero en realidad uno lo podría organizar de una forma distinta de esto para que allí también quepa gente. Por lo tanto, además de ese blanco que estamos viendo ahí, todo el blanco atrás del escenario, los costados del escenario es impresionante, un verdadero fracaso. Por otro lado, el tema de los indígenas. Acá tenía yo una publicación que había encontrado de alguien que dice lo siguiente: movilización espontánea, entre comillas, cuando es de público conocimiento que las organizaciones indígenas de CRIC y ONIC tienen 81 contratos por 314.169 millones de pesos con el gobierno. ¿Salieron a defender su contrato o las inconvenientes reformas? Quiero detenerme un segundo acá. ¿Cuánta importancia tienen los grupos indígenas para el petrismo? ¿El indigenismo es algo homogéneo en Colombia? O sea, en general, ¿el indigenismo es petrista o hay grupos indígenas disidentes? Además, ¿son muchos? ¿Son pocos? ¿Desde dónde los arrean? ¿Y esa gente a cambio de qué va? Sí, en Colombia existen lo que se llaman los cabildos indígenas y esos cabildos tienen sus propios gobernadores. En Colombia hay cantidades, yo creo que deben haber más de 100 cabildos indígenas diferentes con todas sus, digamos, con sus etnias que se busca proteger y el Estado les da muchas cosas, les reconoce muchas. De esa, la inmensa mayoría son disidentes. Y quienes no son disidentes, lo que son es especialmente contratistas. Y esos que son contratistas, de ahí viene la famosa minga indígena. Eso es un grupo que se hace pasar por representante de todos los demás resguardos indígenas al final del día porque tiene una capacidad de protesta y capacidad de violencia. Durante el paro nacional, que eso fue en marzo del 2021, si no estoy mal, en mayo del 2021, las mingas indígenas fueron muy importantes en generar caos en las calles y generar de alguna manera disuasión sobre la misma población, asustar a la población con el tema del paro y con toda la violencia y todo lo que hicieron. Digamos, tienen un método muy efectivo de pedir cosas. Al final, casi siempre los gobiernos de turno negocian con ellos y les ayudan. Lo interesante es que siempre hay unas minorías que hablan por todos y esas minorías tú te das cuenta que están absolutamente privilegiados de contratos, y esto que dice la representante Carolina, ella es congresista, es totalmente cierto. Ahí te das cuenta el PIC que cuántos contratos tiene, es decir, es más o menos lo mismo que te decía, 100%
es la marcha de los contratistas defendiendo su contrato o lo pierde. En este caso. En otros casos era protesto porque no tengo nada y te sacudo para extorsionarte y me entregues. En el caso de estos ya ellos son sistema y al ser sistema ya favorecen al sistema al que pertenecen y el sistema, o sea, en este caso Petro les dice o salen o les desconecto, los desenchufo. En esto de sistema versus espontaneidad, podríamos decir, o sea, el pueblo como una masa espontánea versus un pseudo pueblo que en realidad son un conjunto de organizaciones parasitarias de la vida civil. ¿No te parece que se asemeja al chavismo en el sentido desde que hace mucho tiempo el propio chavismo, incluso desde Hugo Chávez, había dejado de ser pueblo en el sentido de espontaneidad y empezó a depender pura y exclusivamente de los grupos de interés que viven del Estado? En este sentido, ¿qué posibilidad tiene Gustavo Petro de asemejar su modelo político al del vecino de ustedes, al de Nicolás Maduro? ¿O el pueblo colombiano tiene sociológicamente otras características y los poderes institucionales en Colombia pueden resistir de una manera distinta? Algo de confianza tenemos. A ver, ¿en qué nos diferenciamos en gran medida de Venezuela? Fundamentalmente en que no tenemos el dinero que tiene Venezuela y por tanto al Estado no tener el dinero que tiene Venezuela no tiene la capacidad de comprar instituciones que tuvo Chávez, especialmente en las Fuerzas Armadas. Eso acá es verdad que las Fuerzas Armadas son mucho más resistentes a todo eso y en general las instituciones. Eso no significa que seamos invulnerables, eso no significa que las instituciones sean perfectas. Lo que siempre decimos acá es, este país tiene las instituciones para, en cierta medida, aguantar 4 años de Gustavo Petro. Nuestras instituciones no nos aguantan un segundo periodo, o sea, no las aguantan. Ahí sí se acaba esto. Eso es quizá lo fundamental. Fuera de eso, Agus, a mí me parece también importante analizar algo, y es que yo creo que el cinismo es una forma de demostración de poder. ¿Por qué digo esto? Porque este hombre hoy ha perdido el pueblo, pero hay 2 cosas que especialmente le quedan y que esas 2 cosas las está mostrando, o sea, está mostrándose fuerte, se está mostrando como invulnerable él como presidente al, por ejemplo, televisar sus sesiones de ministros, sus reuniones de ministros y lo vergonzosas que son, al ubicar gente absolutamente, porque ojo, es sistema, pero además es un sistema corrupto, y eso es clarísimo a la luz de todos los decepcionados hasta de haber votado por él. Tienes de ministro del Interior a Armando Benedetti, que viene, o sea, desde el uribismo hasta acá, que es, digamos, tiene toda clase, que dijo, yo soy un tigre, y si al tigre tienes que darle salida, porque si no le das salida se los lleva a todos, y fue su forma de decir, a mí, o me contratas en el Estado y me das todo lo que te pido, o te revelo todos sus secretos. Lo mismo Sarabia y toda la cantidad de estructuras que hoy hay de poder dañado en el gobierno de Petro. Él exhibe todo esto. Y a mí esto me parece importante. ¿Por qué exhibe todo esto? Es como si ya ni siquiera le importara el apoyo popular. Este es un hombre absolutamente cínico y con eso está mostrando poder, que en eso se parece a Chávez. Ya sus marchas no son espontáneas, pero él está mostrando cuánto tiene. Hay que decir que hoy las organizaciones, los grupos armados organizados, los EAO, que son las disidencias de las FARC, el ELN, todos estos, crecieron al doble de lo que eran antes de Petro llegar a la presidencia. Entonces, aquí hay un tema que electoralmente o en la próxima elección de presidente va a ser determinante, y es no solamente cuánto apoyo popular Petro tiene, ya lo perdió. Hoy él es el sistema corrupto y la gente lo desprecia. Esa es la realidad evidenciada hoy. Pero tienes los... Sí, adelante. No, pero tiene 2 cosas que son muy poderosas. Tiene las Fuerzas Armadas, que se ha demostrado además que les da contratos y un montón de cosas, gente que extorsiona en la periferia del país a municipios muy pobres y muy vulnerables y los obliga a votar por su gente, por el Petro y por Petro y el pacto histórico y todo esto, y tienes los enchufados y su clase resistente porque es funcionaria, porque recibe, se beneficia, etcétera. Eso ahí es un grupo de todos modos grande, importante. Es decir, yo no me tranquilizaría en que Petro, porque el pueblo lo rechace, significa que no va a seguir o que no tiene posibilidad de seguir. Yo creo que esas dos condiciones, más el hecho de que él tiene hoy el poder, no son cualquier cosa. Y una última cosa me parece importante, creo que esto te va a gustar. Analiza quién es el hoy actual ministro del Trabajo. Ten en cuenta que esta marcha que se hizo hoy es por la reforma laboral, todo el tema del trabajo, etcétera, el trabajo. ¿Quién es el ministro del Trabajo hoy? Un señor que se llama Antonio Sanguino. ¿Quién es Antonio Sanguino? Fue el jefe de gabinete de la alcaldía de Claudia López en Bogotá casi todos los 4 años. Y hoy es ministro de Trabajo. Esto es muy importante, Agus, porque Claudia López es una de las que más figura en las encuestas. Y este hombre quiere ganar por A o por B. Y ahí está esta mujer que tiene a su jefe de gabinete, hoy de ministro de Trabajo, saliendo a marchar y diciendo con pañuelos y un montón de cosas que es que el Senado tiene que obedecerle, etcétera. Todas sus amenazas que seguramente él mismo les dio en su discurso. O sea, antes, la autora de la reforma laboral era una comunista, Gloria Inés Ramírez, la anterior ministra de Trabajo, directora del Partido Comunista en su época. Él la echa y pone a Antonio Sanguino, que fue el jefe de gabinete de Claudia López. Entonces esto es importante porque ahí hay un posible retorno al poder. No, hay una realidad, una evidencia de que este hombre tiene y está jugando a mantenerse con el poder, y no solo con sus candidatos que todos están desgastados, que por ellos no vota nadie, sino que mucho cuidado con Claudia López, que tiene además a toda su maquinaria dentro del gobierno de Petro.
Es perversa además, se la conoce bien. Tengo muchos temas, quiero ir rápido al tema de la consulta popular, pero antes de eso me gustaría que entremos en el tema de la reforma laboral, es decir, esto se desencadena porque en una comisión del Senado se rechaza la reforma laboral de Gustavo Petro. Esta reforma laboral, ¿en qué consistía? Yo leí un informe muy interesante donde se calculaba que Colombia podía perder más de 500.000 empleos si esta reforma pasaba. ¿Cómo nos podrías resumir la reforma laboral de Petro? La reforma laboral es una reforma comunista. Y lo sabes por su autora, que se llama Gloria Inés Ramírez, es la anterior ministra del Interior de Gustavo Petro. Esta mujer fue la directora del Partido Comunista de Colombia, confesa comunista, hizo parte de la CUT, que es el sindicato más de izquierda y más promotor de paros, hizo parte de FECODE, que seguramente lo conoces, que es este sindicato de profesores bastante agresivo en Colombia, etcétera. Esta mujer fue la autora de este proyecto de ley, que es una reforma laboral, tiene sus 4 debates en el Congreso, lo pasaron por Cámara Baja, inició allá, entonces necesitaba 2 debates en Cámara, 2 debates en Senado. Los 2 debates en Cámara se aprobaron. Por lo general, la Cámara es mucho más dócil al gobierno de Petro, es lo que hay que decir también. Entonces, se aprobó en Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, se aprobó en la plenaria de la Cámara de Representantes, acaba de pasar a Senado. Efectivamente, se calcula en 500.000 empleos que se pierdan o mucho más. Se calcula en subir 16% los costos laborales de las empresas, en convertir un contrato laboral en una especie de matrimonio. O sea, si te contrato, me es casi imposible una especie de despido, cosa que hace entonces que aumente el desempleo. La ministra anterior, Gloria Inés Ramírez, dijo con toda tranquilidad, es que no estamos pensando en aumentar en el empleo, estamos pensando en dignificar al trabajador, etc. Bien, es extrema y a Petro le interesa que la reforma laboral sea extrema, no la concertó. Digamos que hay gremios empresariales grandes que la ANDI y otros, con todos estos gremios empresariales ni siquiera se sentó a conversar, fue a espaldas de ellos. ¿Por qué? Porque no le interesa que sea extrema para crear dialéctica, y le interesa que se cree una dialéctica para poder tener un supuesto apoyo popular, que es lo que pretendió exhibir hoy y no tuvo cómo. Todo eso me parece muy importante. ¿Qué sucede? Que él en el Senado no tiene mayorías, o por lo menos le cuesta muchísimo más conseguir mayorías. Y a partir de ahí sucede que debía pasar a la Comisión Séptima del Senado, y un grupo de legisladores, senadores de la Comisión Séptima, se reúnen y firman entre todos una ponencia de archivo. Ponencia de archivo es que se hunda, que se rechace la reforma laboral. Con eso demostraron que tenían ellos las mayorías. O sea, Petro ahí quedó derrotado, ya no tiene nada que hacer, porque todos firmaron que votaban en contra. Y eso motiva a Petro entonces a hacer todo lo que hoy está haciendo. O sea, es de alguna manera lo que llamamos las pataletas de un abogado. O sea, ahí no tiene más nada que hacer. Él la perdió. O sea, él perdió esa reforma laboral. Hoy le quedan 2 cosas. Sí, adelante. Sí, no, que le quedan 2 cosas. Le queda lo que pretende hacer, y dijo el ministro Sanguino, y es enviarla vía decreto, o sea, unos 7 puntos de un decreto donde lo que alcance a hacer, hacerlo por vía decreto, y la consulta popular y todo esto que se está inventando de la consulta popular. Lo que no suelen entender los chairos, los zurdos, los progres, es que cuando el Estado aumenta, por ejemplo, el salario mínimo, lo que genera en realidad no son mejores condiciones para los trabajadores, sino es ser despedidos, muchos de ellos, y muchos otros reducidos a la irregularidad, porque hay muchísimas empresas, principalmente en países como los nuestros, que no pueden sostenerse pagando lo que el Estado pretende artificialmente imponer por vía de una ley. Con lo cual, una de dos, o reducís a la informalidad a tu empleado o lo desvinculás directamente de la empresa. Por eso es que se calculaba por lo menos 500.000 de colombianos sin empleo si esta reforma avanzaba. Por lo tanto, lo que quieren es dialectizar, dice Julián, o sea, generar un conflicto de escala para poder enfrentar al pueblo contra las oligarquías que ocupan el poder legislativo. De una de sus cámaras no tendría la mayoría Petro. Ahora bien, voy al punto entonces de la consulta popular. Me decís, Petro hoy perdió el pueblo, hoy su pantomima, su circo no funcionó. Aún así, ¿crees que va a llamar? ¿Ya está decidido que va a llamar a una consulta popular? Y en tal caso, ¿no se estaría arriesgando demasiado? Digo, en un año hay elecciones en Colombia. El año próximo, según entiendo, ustedes tienen elecciones, y este año, si él perdiera esta consulta popular, su carrera política quedaría sepultada. ¿A qué está jugando? ¿A un todo o nada? ¿O quizás tiene un as bajo la manga? Su carrera política, yo creo que ya está sepultada. Lo único que le queda es el cuarto de hora que tiene. Eso es lo primero. En Colombia hay elecciones en el 2026, en marzo y en abril. Marzo son las legislativas y en abril son las presidenciales. ¿Qué pasa?
él está decidido, está 100% decidido a la consulta popular. Yo creo que va a seguir con eso. Y es porque no tiene otra cosa. O sea, honestamente es que ya no tiene nada que perder porque ya no tiene nada. Es decir, solo lo único que le queda hoy es el cuarto de hora que tiene en el poder. Y tiene que sacudir eso lo más que pueda. Y lo que puede inventarse es una medida muy, entre comillas, populista, pero es decir, una medida que regale todo lo que ofrezca o ilusione con todo lo que más pueda, con una reforma laboral, digamos, es que decirle irresponsable es poco, o sea, es irracional, pero lo hace a propósito para dialectizar y a partir de esa dialéctica de pronto servirse un poco de un efecto electoral de una consulta popular y decir que ese es el pueblo que lo respalda a él porque respaldó esa consulta. Todo eso, además, yo creo que no le va a pasar, pero ¿qué debería pasar con la idea de la consulta popular? Eso tiene dos pasos. El primero es el Senado. El Senado tiene que aprobarlo. Para que el Senado lo apruebe ya puede ser difícil, porque él no tiene los votos, pero puede que el Senado termine diciendo, bueno, da igual, o sea, ya está sepultado, permitámosle. El segundo paso es la Registraduría Nacional que le permita, y para eso él necesita un poco, cerca de 2 millones, más de 2 millones de firmas para que le acepte la Registraduría, que es un poco el 5% del censo electoral, le acepte la Registraduría realizar la consulta. Luego de cuando se realice la consulta, que ya los tiempos están en contra de él, porque recordemos que estamos ya a menos de un año de elecciones legislativas y a más o menos un año de presidenciales, el tiempo está en contra de él. Lo que le toca hacer luego de eso es recoger las firmas muy rápido, que de pronto con funcionarios y con el poder tiene que ser un trabajo muy, muy titánico pronto, o sea, está contra el reloj, él mismo, o sea, él se está ahogando, esa es la realidad, y luego debe conseguir más o menos más del 20% del censo electoral que vote por esa consulta popular. ¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto? Es 13 millones de personas. O sea, no voten sí o voten no, se necesitan, eso está en el artículo 103 de la Constitución, que dice los distintos métodos, digamos, como de voto popular que existen, plebiscitos, referendos, etcétera, la consulta popular. Necesita 13 millones. Para que te hagas una idea, por él a la presidencia votaron 11 millones. Él tendría que movilizar toda una base que él no tiene y que, ni de cerca va a votar por él, a que vote por esa consulta popular. Es de alguna manera, sí es como un canto del cisne, o sea, es el grito herido del que ya sabe que va a morir. Esa es la manera como yo lo veo. O sea, vos suponés que no va a haber entonces consulta popular, sea por tiempos o sea por las exigencias propias para habilitar una consulta popular, él no tendría posibilidades. A o B, puede haberlo si los tiempos le dan, que ya es un reto muy grande, pero B, si se da, no la va a ganar, la va a perder rotundamente, ese es el tema, porque él no tiene la capacidad de conseguir ni 10, o sea, los 13 millones de votos que se necesitan solo para cumplir el censo, para que una u otra decisión que gane se acepte, no los tiene, no existen, o sea, para él, porque ni siquiera ahora no, para su elección aún teniendo el aparato del Estado y las cajas del Estado, ¿no podría torcer la voluntad de mucha gente y ganar una consulta popular a base de dinero, subsidios, cargos y ese tipo de cosas? Yo digo que si con el aparato del Estado no logró una marcha, no logró llenar la Plaza Bolívar, que es lo más fácil en teoría para él, es 100% imposible que gane una consulta popular. Hay otras voces que decían que él podía meter cualquier tipo de cosa dentro de esta consulta popular, de la misma forma que, por ejemplo, Santos metió el tema ideología de género en la consulta sobre la FARC en el año 2016. ¿Él podría en esto, por ejemplo, meter la habilitación de una reelección? Sabemos que en Colombia una persona puede ser presidente en Colombia solo una vez en su vida, o sea, tiene estos 4 años, él no puede reelegirse el año que viene. Pero él bien podría, supongo, o no sé qué opinas vos, meter dentro de esta consulta popular un ítem donde le pida al pueblo que le habilite para una reelección. Para hacerlo tendría que cambiar la Constitución, porque hoy está en la Constitución que se eliminó la figura de la reelección, y eso tendría que pasar luego por el Congreso. O sea, no solo es la consulta popular, sino que luego el Congreso se lo acepte. Y yo creo que ya en los tiempos en los que están y lo derrotado que está especialmente en el Senado, yo no lo veo posible, por lo menos no por esa vía. Sin embargo, estaba viendo algo sobre la imagen de Gustavo Petro y, bueno, me di con rankings como estos, por ejemplo. Gustavo Petro sigue siendo uno de los presidentes menos populares de Sudamérica, reveló un ranking internacional de CB Consultor Opinión Pública, y acá lo tenemos a Gustavo Petro solo por arriba de Nicolás Maduro, está en el puesto número 7 de 10 rankeados, o sea, está de mitad de la tabla para abajo, con un índice de aprobación del 37%. ¿Cómo han venido las encuestas últimamente en Colombia? ¿Cómo notás vos la imagen de Gustavo Petro? ¿Está más o menos en lo que estoy mostrando o incluso le darías menos o más quizás? Menos, ha bajado, está en un 25% hoy. Lo que pasa es que ese 25% hoy es muy resistente, o sea, ya de ahí no bajaría más. Yo creo que Petro no va a bajar más del 25%, pero está en un 25%, con toda certeza. Está en 20, o sea, hoy es el gobierno, vos ahora que hablabas del tema de la carreta, es 100% el gobierno de la carreta. Es decir, todas las ilusiones, todo lo que le prometió a toda su gente, fueron, o sea, es un sueño frustrado, o sea, es el sueño roto del cambio. Esta gente hoy es sistema y es culpable de todo lo que criticó antes, todo lo que predicaban de justicia, hoy
es evidente que era injusticia a su favor, o sea, han gozado de toda la opulencia del Estado, han sido sistema abundantemente corrupto y lo que es pueblo, ya lo perdieron. Lo único que les queda es gente, lo que en Venezuela llaman enchufados. Eso es lo único que tiene hoy el presidente. A ver, allí quieren mostrarnos algo en pantalla, apoteósica, la marcha contra Petro. Plaza de Bolívar Buenísimo. lleno total, esto fue el 21 de abril del 2024, o sea, hace, digamos así, 11 meses. Claro, ahí vemos la plaza en cuestión, la Plaza de Bolívar, realmente llena. Y si ¿Qué quieres te diferencia? explico un poco la diferencia. O sea, mira, todo este espacio, esto está grabado desde el Capitolio, que es desde el enfoque de la cámara, está lleno. Esa parte está vacía en la que me mostraste ahora. La parte de la izquierda, que es la de la lateral de la Alcaldía de Bogotá, ahí es donde tenías todo ese casi 20% con la tarima y las rejas estas que impedían un pedazo. Y no solo eso, si ves a la esquina superior derecha, ves que todavía hay gente entrando, o sea, gente que no alcanza a entrar. Por allá viene siempre la marcha, por allá entra, al frente de la Corte Suprema. Todas, o sea, es abundante. Y mira que las tarimas que ponen, en este caso no hay una tarima, o sea, donde se ubiquen los que hablan, casi siempre abrazan esa tarima, o sea, es alrededor de la tarima que se amontona la gente. Ellos tuvieron que poner rejas para hacer espacio. Es decir, o sea, estamos hablando de entre un 30 y un 40% del espacio, si te das cuenta. Mira que las rejas te quitan un 20% del espacio a la izquierda. Y el otro 20% está vacío de cara al Capitolio, que es desde donde se graba. Puede ser muchísimo más. O sea, hay una gran diferencia entre además una marcha espontánea y una marcha con todo el aparato institucional a su favor. Y te hago una pregunta, ¿se habla de este fracaso en Colombia o nosotros lo notamos gracias a la información de las redes sociales, como en este caso X? ¿O en Colombia la gente hoy está diciendo qué fracaso que fue la marcha de Petro? Sí, 100%. O sea, todo el mundo. Además, porque naturalmente estas cosas las hacen también en otras ciudades. Mira que el video que publican es solo en Bogotá. Lo que siempre hacen es convocar en otras ciudades. No te han mostrado un solo video en otras ciudades porque eso es un fracaso. O sea, es un absoluto fracaso. Es decir, y la gente misma se ha dado cuenta de eso. Los medios de comunicación hoy están mostrando eso y no solo los que de alguna forma son sospechosos y que les dicen todo lo que sea que les digan. O sea, es decir, en Colombia es claro a la luz de todos, excepto el militante petrista de más aguante, que esto es un rotundo fracaso. Hablando de los fracasos en otros lugares de Colombia, acá tenemos esta información, por ejemplo, desde Cali, los usuarios de la nueva EPS, que entiendo que era una prestadora de salud privada que fue nacionalizada para el pueblo y que finalmente fue un completo fiasco que dejó sin medicamentos a la gente. Bueno, aquí los usuarios que esperan por segundo día consecutivo sus medicamentos en el dispensario de Disfarma se oponen a la marcha en Cali en apoyo a las reformas del gobierno de Gustavo Petro. O sea, las víctimas del gobierno de Gustavo Petro estaban abucheando, estaban repudiando a la marcha pro Gustavo Petro que estaba pasando por el frente, ¿no? Este otro caso más de las altisonantes nacionalizaciones de servicios que una vez que pasan a manos del pueblo y del Estado en nombre del pueblo, terminan perjudicando el bienestar de la gente. Allí toda esta gente dejada sin medicamentos, repudiando a la marcha de los petristas enfrente. Julián, la última pregunta que tengo para vos, si después querés hacer algún comentario sobre esto último, también bienvenido, pero la última pregunta es la siguiente. Me has dicho Gustavo Petro ha perdido el pueblo, Gustavo Petro en realidad está por debajo del ranking que yo acabo de mostrar, vos haces un cálculo de más o menos 25% de apoyos, que en realidad es su núcleo duro, esto lo sabemos bien en Argentina, donde Cristina Kirchner decimos que mantiene siempre alrededor de un 30% de núcleo duro y tiene un gran problema porque su piso es su techo, entonces el piso es muy fuerte, es muy alto, pero el techo es muy bajo, y eso es un problema para un político con aspiraciones nacionales. Ahora la gran pregunta es, si ha perdido al pueblo, si no le queda más nada que aparato y sistema, si además tiene poco tiempo, porque el año que viene ya hay elecciones, entonces, ¿hay alguien en la oposición que vos veas con fuerza como para sacar a Petro democráticamente el año que viene en las urnas del poder? ¿Hay una oposición que realmente está mostrando liderazgos sólidos y que generen entusiasmos, o eso todavía está abierto y está por verse? Quizá lo más importante es el mensaje que yo creo que el país necesita y es darse cuenta del fracaso de la izquierda y no retornar a esto. Y yo creo que eso de pronto es claro, es claro y todos sabemos, hoy la izquierda fracasó y Colombia ha sido un país que no es, digamos, Colombia no es comunista, la gente no votó a Colombia por ser, no votó a Petro por ser comunista, votó por castigar a políticos antiguos que no fueron los mejores, lo que sea, pero también me parece importante y quizás clave porque ahora hay 40 candidatos presidenciales, que no se vuelva al centro, porque hoy todo el mundo está hablando de, es que yo no soy de derecha ni izquierda, sino que soy de centro y todo ese cuento, y concientizarse de que si hay un momento para una candidatura de derecha en Colombia es este. O sea, concientizarse
de que el centro lo que hizo es permitir el retorno de la izquierda. Y hubo presidentes que con sus méritos, pero también con sus muchos problemas de falta de autoridad, terminaron con la situación que hoy tenemos. O sea, no estaría Gustavo Petro en la presidencia hoy si hubiéramos tenido gobernantes con mayor capacidad de autoridad y de resolver problemas y con temas que son más de carácter de un gobernante de derecha. Esa es la realidad. Y me parece importante además darle ese mensaje al empresariado, que a veces es muy como, bueno, necesitamos esa estabilidad y como necesitamos estabilidad, busquemos a alguien de centro. Eso no te va a dar estabilidad. Porque eso te va a garantizar de pronto uno, blando, que no va a ser capaz de responder a las manifestaciones y a que te incendien el país otra vez los petristas. Y segundo, entonces al amilanarse termina cediendo el terreno para que vuelva a la izquierda. Quizá eso es lo primero. Y me parece importante. A partir de ahí, me parece importante que los candidatos que hoy ya están tengan claridad en su mensaje y sepan defender las tesis que son. Yo creo que hay liderazgos muy buenos. A mí me parece que el liderazgo de Vicky Dávila es importante. Creo que es una mujer que ha hecho dos cosas muy bien. Una es la retórica. Digamos, ha sido muy elocuente, ha sabido hablarle al corazón del pueblo, y dos, ha sabido hacer una oposición muy estratégica al gobierno de Petro. ¿En qué me refiero a lo estratégico? Que le ha destapado toda su corrupción. Ella es la que le ha destapado el tema del hijo de Petro y todo su escándalo de corrupción. Ella es la que ha destapado los escándalos de Laura Sarabia, de Armando Benedetti, de todos sus ministros. Ella es la que ha destapado cosas delicadísimas en las Fuerzas Armadas, cosas que nadie se ha atrevido a decir y hablar. Ella ha sido capaz. Yo creo que ese mérito es muy grande para ella. Tiene unos retos, yo creo que especialmente el reto de ella es gobernabilidad, pero no lo veo tan horrible, o por lo menos no lo veo tan difícil, siempre que se rodee bien de gente. O sea, el reto ahora para ella es rodearse de gente con capacidad de gobierno, porque es verdad que ella es periodista y de pronto no tiene esa experiencia, puede hacerlo muy bien. Luego de eso hay algunos otros muy buenos que han hecho un muy buen trabajo, qué sé yo, un Miguel Uribe, María Fernanda Cabal, todos estos son buenos. A mí me llama mucho la atención, especialmente que vengan como outsiders, o sea, gente que se puedan replicar fenómenos como el de Milei y como el de Trump, que cuando arrancaron nadie daba un peso por ellos y decía esta gente no va a llegar y casi que les acusaban de dividir voto, etcétera, pero que fueron y con gallardía se metieron y terminaron fue acabando como con ese consenso a veces de centro que había y dando una alternativa mucho más sólida. Hay gente que vale la pena ahí. Hay por ahí un empresario, Santiago Botero, interesante, que está haciendo algo al final. Lo que sí debe suceder es que de todos estos encuentren un embudo y una manera de unificarse, entendiendo que el principal, digamos, propósito es derrotar al petrismo, que creo que está encarnado en Claudia López especialmente, y que tengan ideas claras y una visión clara de lo que van a hacer, porque además van a encontrar un país bastante deteriorado y les va a tocar construir, no sobre lo construido, que es una ley de gobierno, sino sobre lo destruido, que es lo que deja hoy el presidente. No puedo estar más de acuerdo con tu análisis sobre el peligro del centro, y es que basta echar un vistazo a los últimos años en nuestra región para constatar que en todos los países donde ha gobernado el centro, lo que le siguió fue las versiones más radicalizadas del socialismo del siglo XXI. El peor kirchnerismo, por ejemplo, en Argentina, lo tuvimos luego de la centro derechita tibia y blanda de Macri. Lo peor del izquierdismo en Chile lo tuvieron, Boric, lo tuvieron después del piñerismo más soso y estúpido que pudo haber. Y así en general, Uruguay ahora, después de la calle Pou, también políticamente correcto, centrista, bien pensante, ha vuelto el Frente Amplio con una versión muy radicalizada hacia la izquierda. Y así en general. Bueno, veremos ahora qué pasa, por ejemplo, en el caso de Ecuador, donde muy pronto hay elecciones y donde Noboa es el arquetipo del centrista bien pensante, tibio e ideológicamente intachable para los medios de comunicación, lo cual ya dice mucho. Ahora, sé que te dije que esa era la última pregunta, pero una más y ya te dejo en paz. Mencionaste a Vicky Dávila. Vicky Dávila no tiene partido político a diferencia de Miguel Uribe o de la senadora María Fernanda Cabal. Entonces, ¿qué chances tiene alguien de ir como independiente en Colombia? Te pregunto esto porque hay países donde existe la figura, pero la realidad es que los partidos tienen tanto peso, la estructura partidaria importa tanto que esa opción es simplemente formal, pero en la realidad no tiene ningún asidero. O hay países donde la opción de la independencia, el candidato independiente, realmente tiene posibilidades de llegar al poder. ¿Cómo es en Colombia? Es un poco complejo, un poco te explico a partir de las elecciones pasadas. Las elecciones presidenciales en Colombia, en ellas pesa mucho la opinión, y eso sí es importante. Quien conquista la opinión en realidad es quien le va mejor. O sea, lo determinante no son los partidos en las presidenciales, como sí de pronto en las legislativas. Colombia tiene marzo legislativas, abril presidenciales. Las legislativas son muy partidarias, eso sí es claro, y son casi feudos partidarios de cientos de años. En cambio, en las presidenciales pesa muchísimo la opinión, y en eso creo que Vicky va a tener mucho con qué crecer, porque está impactando especialmente en la opinión. Sin embargo, no se puede por eso desentenderse de las estructuras de partido. Aquí hay una cosa interesante. Rodolfo Hernández en la segunda vuelta de las presidenciales pasadas llega está en segunda vuelta contra Petro porque conquistó la opinión. Ese hombre tenía cero estructura partidaria que lo apoyara y fue 100% un fenómeno de opinión. Ahí te das cuenta del poder de la opinión en Colombia en las presidenciales. Llegó a la segunda vuelta. Pero ahora, perdón, pero siendo alcalde en Bucaramanga, ¿no tenía una estructura partidaria?
poco. Tenía un partido que se llamaba La Liga, y es un partido que ahora está extinto casi. O sea, es una cosa muy ínfima en comparación con toda la estructura de partidos. La estructura de partidos en la primera vuelta estaba una en Gustavo Petro y otra en Federico. Esa es la realidad. Ellos apuestan, o sea, los partidos son grandes apuestas acá, son casas de apuestas. Ellos apuestan a quién van a ganar y ahí se juntan. Y ellos nunca vieron a Rodolfo ganando, por eso no se le unieron más allá de lo que él de pronto pudiera construir, pero es un fenómeno absolutamente departamental pequeño. Entonces, ellos apostaron por Federico y fracasaron. ¿Qué pasa? En la segunda, Rodolfo casi que se fue del país, no tuvo nada que ver y no se entendió con los partidos. Y los partidos en esa te pueden desempatar la elección. Ahí está la clave, porque si bien no te determinan el total, sí pueden ser un 20 o un 25% de esa elección. Petro, muy hábil, en la segunda vuelta sí le ofreció esta vida y la otra a todos los partidos. Y es muy famoso que se sentó con el presidente del Partido Liberal, se sentó con gente importante del Partido Conservador, o sea, los grandes partidos políticos los sentó y les prometió regalarles todo lo que pudo y los conquistó, o sea, consiguió muchos votos a partir de ellos. Bien, bien, bien. Entonces, para una segunda vuelta puede ser muy importante, para una segunda vuelta puede ser determinante incluso, pero en principio para una primera vuelta no tendría tanto peso. Ejemplo, bueno. Imagínense, Vicky Dávila, si pasara una segunda vuelta, el gran reto de ella sería cómo va a negociar con los partidos. Porque ella siendo outsider y diciendo, yo no quiero participar de las estructuras pasadas, ¿cómo los va a tratar? Eso es una gran pregunta para ella en la segunda vuelta. ¿Y no hay forma, por ejemplo, de ser candidata del Centro Democrático? No lo veo y creo que le haría daño en el caso de ella. Y es decir, no significaría en el caso de ella, que es lo interesante, no significaría en el caso de ella éxito, sino lo contrario. Y tampoco significaría apoyo partidario, porque el Centro Democrático es un muy lobo solitario, especialmente ahora en la oposición. Y también creo que, si bien tiene el apoyo, digamos, de opinión de casi todo el Centro Democrático, si le tocara votar, lo apoyaría 100% el centro, sería el primero que lo apoyaría, se lo tendría fácil. No le sería fácil luego conquistar los otros, porque al final Uribe despierta amores, pero también odios, entonces a quien bautiza un poco también lo quema. Julián, muchísimas gracias por haber estado en el canal. Hacía rato que quería que estuviera. Siempre es muy interesante poder conversar con vos. Y para despedirnos, comentarle a la gente dónde puede seguirte en redes sociales. Invita a que sigan también a Conciudadanos, por favor. Gracias, Agus. Sabes que te admiramos, te queremos y te apreciamos siempre en Colombia y siempre eres bienvenido por acá con nosotros. Nosotros, con Ciudadanos, es un tanque de pensamiento, un poco tratamos de dar toda esta batalla cultural acá en el país, desde las ideas, desde lo institucional y lo político también. O sea, tratamos de cubrir como todos los frentes, lo cultural y lo político. Me pueden seguir a mí, julianhoyos.ar o julianhoyos.ar, que es por mi segundo apellido, y a Conciudadanos también en redes sociales, Conciudadanos, que es un tanque de pensamiento y tratamos de no solamente meternos en el mundo político, sino formar líderes, porque si queremos cambiar un país, tenemos que tener gente excelente, o sea, una muy buena élite, gente formada en estas ideas que mañana o pasado mañana lleguen a los grandes lugares de poder. Gracias, Juli, querido. Sigan a todos en redes sociales. Ahí tuvieron recién la información. Te mando un gran abrazo y saludos a todo tu equipo. Igual, gracias, Agus. Bueno, yo me quedo con ustedes leyendo algún comentario más. Tuvimos, la verdad, un invitado de lujo que nos ilustró perfectamente lo que está pasando y lo que puede pasar al corto plazo política y socialmente en Colombia. Paola Chile dice, vamos por la extrema derecha en Colombia y en Chile, o en Chile y en Colombia. Este año hay elecciones en Chile, eso va a estar muy, muy interesante. Elena Díaz, vecino, gracias. A ver. Bueno, gracias por tu donación, muy amable. Dice, ¿por qué tan elegante, Homero? Acaban de hundir la reforma laboral, muchacho. Ya aparecen los memes de los Simpsons por doquier. Se hundió la reforma laboral, juepajé. Mirá, está Francia Márquez. Esa es la vice presidente de Gustavo Petro. Bueno, está disfrutando, está bailando porque la reforma laboral se cayó. Ya aparecen los memes por doquier, ¿eh? Ella es de la costa, supongo, ¿no? Tengo entendido que es de la costa. ¿Qué será, de Barranquilla? La que se levanta a las 11 de la mañana para ahorrarse lo del desayuno. No me digas que dijo eso. Se levanta a las 11 de la mañana para ahorrarse el desayuno. No te puedo creer. Búscame esa declaración, por favor. A ver, quiero ver la declaración de que se levanta a las 11. Claro, es que es muy austera. No se ahorra el helicóptero. Eso sí que no se lo ahorra, pero sí se ahorra el desayuno. Aparte, debe ser de buen comer la señora, ¿no? Por lo que veo, debe ingerir, debe tragar bastantes carbohidratos y bastantes grasas saturadas también. El peligro es que Petro se robe las elecciones. En las presidenciales hizo pactos con presos y le aparecieron 3 millones de votantes en el Catatumbo de la nada. Todas las cosas pueden pasar en política, amigos. Por favor, quiero ver lo de Francia Márquez, que dice que se ahorra el desayuno y por eso se levanta a las 11 de la mañana. ¿Quién pudiera tanta austeridad? A ver, dale. A ver. A veces nos toca levantarnos tarde para ahorrarnos el desayuno. Y no es porque queramos, es porque no tenemos cómo comernos los 3 golpes al día. A veces no. Bueno, pero dijo que ella concretamente se levanta a las 11 de la mañana.
Me gustaría ver si dijo que a las 11 de la mañana. Bueno, está bien, está bien, está bien. ¿Qué va a hacer? Esta señora para mí siempre fue motivo de asombro, siempre me ha asombrado. Me ha asombrado negativamente, por supuesto. Cuando la vi dando una entrevista justificando por qué se iba en helicóptero, yo no lo podía creer. Pensé que era una broma, pensé que no era la vicepresidente, sino que era de estos sketches en televisión donde alguien se pone una peluca, se maquilla un poco y imita a alguien. Pensé que era una imitadora de la vicepresidenta. Después me dijeron que era de verdad. Y como aparte yo la veía como que rapeaba, pensé de verdad que estaba exagerando ciertos rasgos para hacer un sketch humorístico, pero luego me di cuenta que no era un capo cómico, sino que era la vicepresidente de Colombia. Se le cayó la reforma al Cometraba, estoy dichoso, dice Ram. Gracias por las donaciones, amigos. ¿Qué tal, Agustín? Un gusto siempre escucharte. ¿Dónde puedo obtener información para que des una plática o conferencia? Muchas gracias y saludos. Mira, yo tengo, la verdad es que mi agenda está totalmente completa. No estoy incorporando por ahora nuevas conferencias en lo que va del año porque está todo lleno. Es más, Dani, si podés ir buscando, por favor, en mi Instagram, la de Uruguay. Este año voy a Uruguay, voy a estar en mayo en Uruguay. Sam Abreu, gracias, un abrazo hasta Canadá, gracias por la donación. Juan Francisco dice, va súper cargado hasta las cejas, vaya tela. Un abrazo grande. Borrachín pone por acá. Otro abrazo para vos. ¿Cuántos whisky se tomó el guerrillero? El Congreso le puso trabas a Petro y no le gustó porque a él solo le gustan los trabas de en Panamá. Compartan, gente, YouTube no lo está moviendo. Bueno, llegamos a 5.500 personas, se movió un poco, pero el algoritmo está bastante caído, lamentablemente. Nerea Pico dice, es culpa del pájaro. A ver, esto sí que no entiendo. ¿Es culpa del pájaro? Estoy medio ciego yo. Ah, y el whisky que se toma en la mañana. ¿Pero por qué el pájaro? No he entendido el pájaro. El perico. Ah, ¿a qué le dicen perico? Ah, ya está. Es que yo, chicos, estoy tan alejado de ese mundo. Sinceramente, estoy demasiado lejos de ese mundo, entonces ni siquiera entiendo ese tipo de códigos. Ok, el perico que se toma y el whisky estuvo fuerte el comentario de Nerea hoy, estuvo ácida, muy ácida. Gracias, Dani, gracias por ponerlo en pantalla, yo no caía el pájaro, digo. ¿Qué tiene que ver un pájaro? Joaco dice, hola, Agus, hace poco encontré el libro negro de la nueva izquierda, quería consultarte si el contenido del libro sigue estando vigente, ya que entiendo que lo publicaste hace un tiempo, gracias. Y ese libro fue escrito hace 10 años ya. ¿Sigue vigente? Sí, claro, es un tema que sigue vigente. Ahora, si lo escribiéramos hoy, le agregaríamos un montón de cosas que no están en el libro por una cuestión simplemente, digamos, cronológica. Pero bueno, espero que lo disfrutes. Te envié un mail hoy, Agustín, porfa, léelo, dice Juanjo. Mira, no sé a dónde me escribiste, pero ahí voy a chequear. Entran tantos mails, chicos. Yo no tengo secretaria ni nada por el estilo. Entonces, la realidad es que las comunicaciones que me envían llego a leer el 5%, más o menos, 10%. ¿Qué opina de la conexión del judío con el globalismo? Dice Ariel. Opino que es una teoría de la conspiración. Así de simple te lo digo. Yo he estudiado bastante el tema del globalismo y he encontrado judíos globalistas y he encontrado judíos antiglobalistas. Parte de la gente que apoya a Trump, que ha financiado la campaña de Trump, que está en el gobierno de Trump, el líder más antiglobalista del mundo, son judíos, por ejemplo. Entonces, no compro esa tesis, para nada. De hecho, el esfuerzo del sionismo no es tanto enquistarse en organismos internacionales, sino más bien, digamos, consolidar su Estado nacional. Más aún, los globalistas han atacado al Estado de Israel, por empezar, los organismos de Naciones Unidas. O sea, no hay nada más globalista que Naciones Unidas y resulta que Naciones Unidas, a través de sus órganos de derechos humanos, todo lo que ha hecho en las últimas décadas es vapulear a Israel. No la compro, Ariel. Sinceramente, no me convence. Para nada me convence. El 2 de mayo se festeja fuerte la derecha de verdad en el Radisson, en Uruguay. Salen fotos para que lloren los zurdos frentistas y de la coalición. Pone, Dani, por favor, mi Instagram, porque tenemos un gran evento en Uruguay y quiero que lo mostremos. Ahí está. Miren, Viva la Derecha Fest. A ver, ¿qué le pasó? Creo que se te fue la mano con el Zoom, ¿eh? Eso es un problema de Zoom, me parece. Viva la Derecha Fest. Va a estar Danan, va a estar Negré, va a estar Nicolás Márquez, va a estar Esteban Queimada, va a estar... Y va a estar quien les está hablando. Ahí está, en el Hotel Radisson de Uruguay. Va a ser un gran evento. Esto es en mayo, el 2 de mayo. Hace rato que no voy a Uruguay, así que bueno, en mis redes sociales están todos los datos. Tienen que sacar entrada, por supuesto, en redtickets.ui.
UI, ¿ok? De modo que no se duerman, saquen sus entradas, porque si no se quedan afuera. Aleida Mejía, gracias por tu donación, un gran abrazo. Y acá Paola de Chile me dice, Agus, ya me llegó mi bello libro Globalismo. Gracias, Paola. Paola es Patreon, entonces está en una categoría que le corresponde mi libro firmado para ella de primera edición. Por cierto, los que quieran apoyar económicamente mi trabajo, los invito a hacerlo a través de Patreon suscribiéndose. El link está en la descripción de este video. Amigos, hasta acá llega esta transmisión. Gracias por haber estado del otro lado. Antes de irse, no se olviden de dejarme su like y nos vemos muy pronto otra vez. Chau. Bueno, ahí pasaba esta transmisión entonces de Agustín Laje hablando de los excesos de Petro. Hoy fue prácticamente un vivo dedicado para el guerrillero Gustavo Petro, donde, bueno, primero tuvimos lo más reciente, que es este escándalo que ocurrió con Petro y con su ex canciller. Y después tuvimos esto último de la derrota que tuvo Petro y que, bueno, fue un fracaso la marcha y demás que escuchábamos recién a Agustín.